Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver las preguntas de los exámenes de selectividad de Física Andalucía concernientes al tema trabajo y energía del año 2020. Bueno, recordar que todas estas preguntas tienen un apartado A que es de teoría, a los cuales no voy a dedicar mucho tiempo, y un apartado B que es un problema. Vemos el primer ejercicio, que era de un examen que no cayó ni en julio ni en septiembre. Era un examen reserva, era el examen A. Apartado A define los conceptos de fuerza conservativa y fuerza no conservativa. Pongo un ejemplo de cada una de ellas. Bueno, ya digo que es una pregunta teórica. Aquí la tenéis. Y pasamos a hacer el problema, el apartado B. Ya veréis que todos los problemas son prácticamente iguales. Hay 4 ejercicios de este tema que cayeron en los exámenes de selectividad y 3 son prácticamente lo mismo. El apartado B dice, un bloque de 2 kilogramos de masa asciende con una velocidad inicial de 5 metros segundo menos 1 por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El que sea un ángulo de 30 grados con la horizontal nos facilita mucho los cálculos, puesto que cuando el ángulo es de 30 grados, la altura es la mitad de la longitud de la rampa. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,3. Representa un esquema con todas las fuerzas que actúan sobre el bloque durante la subida. Esta sería la fuerza. La normal, el peso y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Aquí podríamos haber descompuesto también el peso en la componente horizontal o la componente paralela y la componente perpendicular, pero bueno, nos dicen que representemos las fuerzas que hay. Las fuerzas que hay son 3, peso, normal y fuerza de rozamiento. Y determine mediante consideración energética la distancia que recorre el bloque por el plano hasta detenerse. Bueno, todos estos ejercicios, todos estos apartados se hacen igual. El incremento de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Si no hubiera fuerzas no conservativas, por ejemplo, si no hubiera rozamiento, esto sería igual a 0. Incremento cinética, incremento potencial, igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Energía cinética inicial sería un medio de medio cuadrado y la final 0, puesto que nos piden que calculemos la altura o el desplazamiento, no lo sé. En fin, aquí cuando llega a la parte de arriba, la velocidad es 0 y por lo tanto la energía cinética 0. Aquí tendrá una energía potencial que será mgh y energía potencial inicial 0. Trabajo de la fuerza de rozamiento, mu mg coseno de alfa por delta s coseno de phi. Mu por n, pero en este caso cuando no hay fuerzas que compriman el cuerpo contra la superficie o que lo despeguen de la superficie, la normal es igual a mg coseno de alfa, siendo alfa el ángulo de la rampa. Bueno, aquí lo conocemos todo, calculamos y estaremos un valor de 1,68. Fijaros lo que os decía. Esta es la altura. Aquí tengo que poner la altura. Pero la altura es igual a seno de 30 por delta S, es decir, 0,5 delta S. La altura, la mitad de delta S. De esa forma, parecería que había dos incógnitas, h y delta S, pero se transforma nada más que en una. Y por último nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, pues el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento mu mg coseno de alfa por el desplazamiento, por el coseno que forman el desplazamiento y la fuerza, que siempre es 180. Por eso el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo. Nos da un valor de menos 8,55 julios. Pasamos a hacer el segundo ejercicio, que como veréis, el problema es prácticamente igual. Bueno, esta es la parte teórica. Define el concepto de energía mecánica de una partícula y explique cómo varía si sobre ella actúa una fuerza I conservativa o no conservativa. Si solamente es conservativa, la energía mecánica permanece constante. Si no es conservativa, no permanece constante. Ahí lo tenéis, podéis pausar el vídeo y yo sigo para hacer el problema. Que como veis es otra rampa, es muy parecido, solamente que el cuerpo en vez de ir hacia arriba, pues va hacia abajo, pero prácticamente lo mismo. Un bloque de 5 kilogramos desliza partiendo del reposo por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados, de nuevo 30 grados con la horizontal. Nos da la altura 10 metros. El coeficiente de rozamiento 0,2. Representa en un esquema todas las fuerzas que actúan. Fijaros que ahora la fuerza de rozamiento es hacia arriba, puesto que el cuerpo está bajando. Y determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en ese desplazamiento. Aquí primero calculamos el desplazamiento. Si la altura es 10 metros, el desplazamiento es 20 metros. Como decía, el doble de la altura siempre que el ángulo sea 30 grados. Pero una cosa es que casi siempre se ponga 30 grados y otra cosa es que solamente existan rampas de 30 grados, como decía uno de mis alumnos. Me decía, imposible que no sea de 30 grados, son siempre de 30 grados. Bueno, el trabajo de la fuerza de rozamiento
producto escalar de los dos vectores, mu mg coseno de alfa, delta s coseno de phi, lo conozco todo, menos 169,7 julios. Siempre negativo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y último apartado, calcule mediante consideración energética la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado. Bueno, igual que antes, todo igual. Solamente que ahora el incremento de energía cinética será 1 medio de mv cuadrado menos 0, mientras que el incremento de energía potencial será 0 menos mgh. Lo conocemos todo menos la velocidad, calculamos 11,3 metros por segundo. Pasamos al ejercicio número 3. Teoría, de nuevo el primer apartado. ¿Se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía potencial? Pues no, siempre no. Cuando hay fuerzas no conservativas no se cumple. Bien, lo podéis leer, pausar el vídeo y leerlo, y yo paso a hacer el apartado B, que como veis como un resumen de los dos anteriores. Un cuerpo a 0,5 kilogramos se lanza hacia arriba por un plano inclinado que forma 30 grados de nuevo con la horizontal, con una velocidad de 5 metros por segundo. Si viene para acá, se para y resbala hacia abajo. Coeficiente de rozamiento 0,2. Dibujen un esquema las fuerzas actúan sobre el cuerpo cuando sube y cuando baja, es decir, exactamente igual que las dos anteriores. Determine mediante consideración energética y la altura máxima que alcanza, es decir, que igual que el primer problema, y la velocidad con la que vuelve al punto de partida, es decir, igual que el segundo problema. Lo hacemos todo igual. Energía mecánica, incremento de energía mecánica, trabajo no conservativo, en fin, todo lo mismo. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es poner delta S en función de H, aquí lo tenemos, esto sería delta S, que es 2H, y calculamos la altura 0,95. El último apartado, lo que nos piden es la velocidad. Entonces lo sustituimos todo en esta ecuación, la incógnita va a ser la velocidad, y obtenemos un valor de 3,49. Pensar que siempre los resultados tienen que tener su lógica. ¿Qué sabíamos antes de empezar a hacer el problema? Que si yo lanzaba el cuerpo con una velocidad de 5 metros por segundo, cuando vuelva llegará con menos de 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque parte de su energía se pierde por calor, o mejor dicho, por el rozamiento en forma de calor. 3,49 parece un resultado razonable. Y pasamos a hacer el último ejercicio. En primer lugar, la teoría. Se lanzan hacia arriba por un plano inclinado con rozamiento un bloque con velocidad inicial v sub 0. Razone cómo varía la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica del bloque durante el ascenso y durante el descenso hasta la posición de partida. Bueno, aquí lo tenéis, pues va habiendo una transformación de cinética en potencial y luego de potencial en cinética, solamente que no es una transformación total, puesto que parte se pierde en forma de calor por el rozamiento. Y aquí llegamos a un problema que me equivoqué cuando lo hice por primera vez, cuando colgué el primer vídeo sobre trabajo y energía. Uno de vosotros, no sé quién, Francisco, creo que se llama Francisco José, tiene pinta de ser profesor, me ha comentado que cometió un error. Ahora lo comento también a vosotros, lo leo. Para mover con velocidad constante un bloque de 5 kilogramos, esto es importante para velocidad constante. ¿Qué significa? Que F sub R va a ser compensada con F sub X. F sub X y F sub R van a tener el mismo módulo y por lo tanto el bloque va a permanecer con velocidad constante. Se aplica una fuerza constante de 20 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Este de aquí. He intentado que este ángulo sea de 60 grados. Dibujo en esquema todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. La fuerza F, N, el peso y la fuerza de rozamiento. He intentado también que la normal y la componente vertical de la F, de la fuerza F, sean iguales que el peso. Y eso que intenté hacer gráficamente se me olvidó a la hora de resolver el problema. La normal no es igual que el peso. La normal más F sub I será igual al peso. Y por eso me equivoqué. Puse como normal mg coseno de alfa. Y no es mg coseno de alfa, es peso menos Fi. mg menos Fi. Vale 31,68 la normal. Y no igual a 50, como ya había supuesto. F sub x igual a F sub R, como decía, 20 coseno de 60, que sería F sub x, sería igual a mu por n. N ya sabemos que es 31,68, despejamos mu y sale 0,32. Pues bueno, tened cuidado porque un error de ese tipo en un examen es un 0 en el problema, por lo menos en el apartado. El problema no, porque este estaría bien y este último también está bien.
Pero claro, si esto vale 2,5 puntos, no, 2,5 puntos no, 1,25, porque la teoría es el otro 1,25. Bueno, pues a ver, se ha perdido aquí tontamente 0,7 o 0,8. Un apartado I dice determina el trabajo realizado por cada una de las fuerzas cuando el bloque se desplaza 2 metros. Bueno, la normal y el peso no realizan trabajo. No realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Recordar que el trabajo es el producto escalar de las fuerzas y por lo tanto, cuando el ángulo es 90 grados, el trabajo es cero. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es calcular el trabajo de la fuerza F y será igual que el de la fuerza de rozamiento, nada más que he cambiado de signo. Trabajo de la fuerza F, pues lo que es la fuerza F, que son 20 newton, por el desplazamiento, que me dicen que es 2 metros, por el ángulo que forman el desplazamiento y F, que son 60 grados. Ahí lo tenemos 20 julios. Por lo tanto, trabajo de la fuerza de rozamiento menos 20 julios. Bueno, pues listo el examen. Perdonad por el error que he cometido. Ahora lo que haré será colgar este vídeo y eliminar el anterior. Y nada, cuidaros y hasta otra.